En un humilde pueblo vivía una mujer llamada Jen, conocida por su fe inquebrantable, a pesar de las dificultades y los constantes cambios que enfrentaba como viuda. Su ingreso provenía de tejer canastas y vender cerveza, lo que mantenía a sus dos hijos, Sarah y Thomas. Jen oraba fervientemente para que su situación mejorara, pero los años pasaban sin cambios. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió en su interior, su fe evolucionó en una fortaleza y resiliencia internas. Encontraba alegría en las pequeñas bendiciones de la vida, como el calor del sol, la risa de sus hijos y el cielo estrellado. Jen se convirtió en una inspiración para los aldeanos, su transformación demostró que la verdadera felicidad nace del corazón y no de las circunstancias externas. Antes de contribuir a la historia de Jen, quiero detenerme por un momento y preguntarte, ¿qué haces cuando Dios no soluciona la situación por la que has orado? Tienes fe, estás literalmente a salvo, pero Dios parece distante. ¿Qué haces cuando has leído libros, escuchado sermones sobre 7 formas de recibir una bendición, 10 maneras de aumentar tu fe, 20 puntos de oración que mueven a Dios, 5 maneras de cambiar tu situación, pero nada ha funcionado? Incluso has dado ofrendas sacrificiales, has acudido a todos los llamados al altar disponibles, has ayunado, has hecho todo lo humanamente posible, pero tu situación no cambia. ¿Qué haces cuando todo eso falla? A veces no necesitas que la gente te diga cómo celebrar, puedes hacerlo solo, pero lo que necesitas es a alguien que te diga qué hacer cuando los milagros tardan, cuando las lágrimas y el dolor se convierten en parte de la vida cotidiana. En ese momento en el que te sientes abandonado por Dios, es cuando necesitas a alguien que te anime, y estoy aquí para alentarte y recordarte que incluso Jesús, el Hijo de Dios, pasó por una situación similar. Hubo un momento en el que clamó a Dios diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verás, todos nosotros en algún punto de nuestras vidas enfrentaremos nuestro propio Getsemaní, ese momento en el que te ves presionado por todos lados por los problemas. Getsemaní, según algunos teólogos, significa prensa de aceite. Por ejemplo, para obtener aceite de oliva, el olivo debe pasar por la prensa. En ese momento de presión, Getsemaní está saliendo de uno, dentro de uno o a punto de entrar en uno. Cuando estás en esa situación en la que te sientes abandonado, la gente se burlará de ti, se reirán de ti, te llamarán por nombres despectivos, hablarán mal de ti tanto que incluso cuando camines o conduzcas, sentirás que todos están en tu contra. Déjalos que se burlen, que te llamen por nombres, es muy normal que te juzguen, especialmente cuando has estado en una mala situación durante tanto tiempo. Por ejemplo, has estado atrapado en un trabajo durante 10 años ganando el mismo salario, te sientes frustrado, usado y atormentado al mismo tiempo, porque no hay nada más frustrante que tener una visión que se expande, pero tu sueldo se encoge. Pero la mayoría de ustedes, con un propósito mayor, siguen presentándose en ese trabajo, incluso cuando se sienten atrapados en un entorno inestable con una visión que caduca. Ya sea que te sientas atrapado en una relación o en un matrimonio donde eres maltratado, o que el comportamiento de tus hijos te preocupe, tal vez estén en drogas, lo que te hace cuestionar tus habilidades como padre. Y cuando todo esto sucede, la gente a tu alrededor se burla. Quiero que enfrentes esa situación con la mentalidad de que mayor es el que está en mí, sin olvidar que incluso Jesús mismo estaba en dolor, llorando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquellos a su alrededor comenzaron a burlarse de él diciendo, está llamando a Elías, veamos si Elías vendrá. Jesús fue burlado hasta el amargo final. Amigos, como desearía poder decirles que Dios arreglará la situación ahora mismo, no es que no pueda hacerlo, porque la verdad es que puede, pero lo único que puedo decirles es que, aunque se sientan abandonados, Dios no los ha olvidado. A veces, Dios les dirá que su gracia es suficiente para ustedes, que en esta etapa de su vida no arreglará la situación, pero su gracia es suficiente para ustedes. No quitará la espina de su carne, pero su gracia será suficiente. Incluso el apóstol Pablo oró 3 veces repitiendo la misma oración,
pero nada sucedió. Pablo sufría, y su primer instinto como creyente fue pedirle a Dios que le quitara el sufrimiento, pero Dios no quitó el sufrimiento de Pablo. En cambio, le dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dio a Pablo una gracia suficiente para cubrir todas sus necesidades, pero no le quitó la espina. Pablo tuvo que llevar su propia cruz. Así que les digo, carguen su cruz, ya sea una lucha financiera, un problema marital, su carrera, cualquiera que sea su cruz, cárguenla. No olviden que su gracia es suficiente solo cuando creemos que somos insuficientes y dependemos de Él completamente. Es solo en ese momento, cuando crees que no te queda nada más que Dios, que te das cuenta por primera vez de que Dios mismo es suficiente para arreglar todas las áreas de tu vida. Una y otra vez, se nos dice que esperemos en el Señor. Cuando no entiendas, no te resistas a esperar. Sé que muchos de ustedes están en un lugar difícil, y a veces Dios permite que estén en ese lugar, y a veces Él mismo los pone allí. Algunos de ustedes pueden estar diciendo, Dios, sé que me pusiste en esta situación, solo me pregunto si recuerdas dónde me dejaste. Dios sabe dónde estás, los mismos cabellos de tu cabeza están contados, no solo contados, sino que Dios sabe el número exacto de cada cabello que cae. Solo quiero que recuerden que Dios tiene un horario, y a menudo su horario no coincide con el nuestro. Isaías 60, verso 22, dice que a su debido tiempo, yo, el Señor, lo haré realidad. Recuerda, Dios siempre llega a tiempo, aunque nunca se adelanta. A su debido tiempo, Él arreglará la situación, pero hasta entonces, su gracia es suficiente para ti. A veces querrás que Dios arregle las cosas, pero Dios comenzará por arreglarnos a nosotros primero. Cuando Dios no cambia las cosas como queremos, a veces es porque nos está cambiando. A veces, la sala de espera de Dios es el lugar donde trabaja. Él está trabajando en secreto, como lo hacen los agricultores cuando plantan una semilla en el suelo. El trabajo sucede bajo la superficie, invisible para ellos, pero creen que la cosecha vendrá. Tú, como semilla, estás plantado, no enterrado. Eres una semilla de Dios, estás plantado, no enterrado, y a su debido tiempo la cosecha llegará. Así que sigue esperando. En la espera, te permites crecer. Sé quieto y reconoce que Él es Dios. De hecho, hubo un momento en la vida de Job en el que se sintió abandonado. Dijo, voy al este y no está allí, voy al oeste y no lo encuentro. Cuando está en el norte, no lo veo, y cuando me vuelvo hacia el sur, no lo percibo. Pero Job dijo algo más, pero Él conoce el camino que tomo, y cuando me haya probado, saldré como el oro. Es muy evidente que Job estaba en un momento de su vida donde decía, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Pareces despreocupado y ausente cuando más te necesito. Recuerda que en ese momento, Job lo había perdido todo, su familia, sus hijos, su riqueza, sus amigos, su salud, y ahora, en este capítulo, había perdido a su Dios. Es una cosa perder tu trabajo, tu dinero, tu matrimonio, tus amigos, tu salud, pero ¿qué haces cuando pierdes al único que puede restaurarlo todo? Esta ausencia de Dios es inexplicable, pero Job no se dio por vencido con Dios. Job dijo, no sé quién eres, Dios, ni siquiera sé dónde estoy, pero Dios sabe dónde estoy, porque Él conoce el camino que tomo. Él sabe todo sobre el camino en el que estoy, y cuando me haya probado, saldré como el oro. Dios sigue trabajando, mantente firme, incluso cuando tu situación sigue igual. En ese último y desesperante momento, Dios sigue estando en control, confía en Él. Déjame contarte el final de la historia de Jen. Un día, un generoso viajero se conmovió por el espíritu de Jen y la ayudó. Todas sus circunstancias mejoraron. Fue una transformación difícil, pero destacó. La historia de Jen se convirtió en una parábola que nos recuerda a todos que, cuando Dios no cambia tus circunstancias, podría estar cambiando tu corazón, preparándote para las bendiciones que vendrán.
La vida de Jen ejemplificó el poder de la fe y la transformación de un corazón firme. Isaías 60, verso 22, dice que a su debido tiempo, yo, el Señor, lo haré realidad. Dios mismo luchará tus batallas por ti, te dará belleza por cenizas, te llevará de gloria en gloria, te dará riqueza que no cavaste, casas que no construiste y viñedos y olivares que no plantaste. Te coronará en el mismo lugar donde se burlaron de ti. Así que dile a tus enemigos y a tus burlones que se rían de ti, porque aunque hayas caído, te levantarás. Deja de pedirle a Dios que cubra a tus enemigos, porque está a punto de prepararte una mesa en presencia de tus enemigos. Así que, aunque te sientas abandonado y creas que Dios está tardando demasiado en arreglar la situación, Él está contigo en esa situación, porque prometió nunca dejarte ni abandonarte. Va a perfeccionar aquello que te concierne. Es mi oración que llegue un día en que mires atrás y digas, Dios, gracias, porque permitiste que la gente caminara sobre mi cabeza, que pasé por el fuego y el agua, pero ciertamente me has llevado a un lugar de abundancia. Al igual que David, quien dijo, es bueno para mí haber sido afligido, porque a través de esa aflicción he llegado a entender los estatutos de Dios.